K-means es un algoritmo de agrupamiento o clustering que busca dividir un conjunto de datos en grupos o clusters, de manera que los elementos dentro de un mismo grupo sean más similares entre sí que con los elementos de otros grupos. Es útil en una variedad de casos de uso donde se necesite agrupar datos no etiquetados en clusters. Algunos casos de uso comunes incluyen segmentación de clientes. Agrupar clientes según su comportamiento de compra o preferencias pueden ayudar a las empresas a personalizar estrategias de marketing y servicio al cliente. Análisis de mercado. Identificar segmentos de mercado basados en características demográficas, geográficas o de comportamiento pueden ayudar a las empresas a adaptar sus productos y estrategias de marketing. Análisis de redes sociales. Agrupar usuarios de redes sociales según sus intereses o interacciones puede ayudar a identificar comunidades o influenciadores clave. O como el ejemplo que se mostrará a continuación, en donde tenemos un dataset con información de distintos tipos de flores, donde en pocas palabras, el código que a continuación se mostrará carga y limpia el conjunto de datos iris, crea visualizaciones utilizando Plotly Express para explotar los datos, realiza agrupamiento clustering con K-means y finalmente visualiza los resultados del agrupamiento en un gráfico de dispersión con Plotly. Las principales funciones con las que cumplen las librerías son carga y limpieza de datos, pandas, carga el conjunto de datos y desde un archivo CSV, elimina la columna ID del conjunto de datos, visualización de datos por Plotly Express, crea varios gráficos, data, caja, histograma, dispersión, para explorar la distribución y relación entre las características de las flores. Agrupamiento con K-means. Schuyler utiliza el algoritmo de K-means para agrupar las muestras de conjunto de datos en diferentes especies de flores utilizando métodos de coro para encontrar el número óptimo del clúster. Visualización del resultado por Plotly Graphic Objects. Visualiza los resultados del agrupamiento en gráficos de dispersión mostrando las diferentes clases de iris y los errores calculados por K-means. La primera parte del código. Lo que hace es que importa todas las librerías por utilizar y crea el primer subconjunto de datos necesarios para la construcción del clúster de datos, que en este caso, los datos que se obtienen de él son sobre la especie iris setosa, versicolor y virgínica, y esos son los datos que se tomarán como referencia para la construcción de los gráficos en base a parámetros en específico. Esta distribución anterior es la que se muestra en el gráfico de pastel que a continuación se muestra, donde se tiene una distribución equitativa de las especies por analizar, teniendo un 33.3% por cada especie. Por lo tanto, se concluye hasta ese punto que la información está balanceada para su análisis. La primera categoría del análisis sobre cepa-lec. El primer análisis que se hace es sobre la longitud del sépalo, en donde se construye el gráfico de caja, el histograma, y de estos podemos concluir que setosa tiene el cepa-lec mucho más pequeña que las otras dos clases. Virgínica tiene el cepa-lec más alta, sin embargo, parece difícil distinguir entre virgínica y versicolor usando cepa-lec, ya que la diferencia es menos clara. Podemos ver que virgínica contiene un valor atípico. La segunda categoría del análisis sobre sepal-white. El segundo análisis se hace tomando el clúster de datos iris y se analizan el ancho de los sépalos, donde, al igual que el anterior, se construye un gráfico de cajas y un citograma, concluyendo que el setosa tiene el sepal length mucho más pequeño que las otras dos clases. Virginza tiene la longitud de sépalo más alta, sin embargo, parece difícil distinguir entre Virginza y versicolor usando sepal length, ya que la diferencia es menos clara. Podemos ver que Virginza tiene o contiene un valor atípico. La tercera categoría del análisis sobre el petal length pues se hace tomando en cuenta el largo del pétalo. Se realizan de igual forma un gráfico de caja y un
histograma y se concluye a partir de ellos que setosa tiene petal length mucho más pequeña que las otras dos clases. Esta diferencia es menos clara entre virgínica y versicolor. En general, esto parece una característica interesante de petal length. El cuarto análisis se hizo en base al ancho de los pétalos, y de igual forma se realiza un gráfico de caja y un histograma basado en los datos del clustering iris, y se puede concluir que cetona tiene el ancho del pétalo mucho más pequeño que las otras dos clases. Esta diferencia es menos clara entre virgínica y versicolor. En general, esto parece una característica muy interesante para el ancho de los pétalos. En la última parte del código extraído de Kaggle se construyen gráficas de dispersión para mostrar la dispersión o distancia que se muestran entre los resultados obtenidos anteriormente. Uno para el largo y ancho del sépalo, que fueron las primeras dos categorías que se construyeron, y el otro para la dispersión de los datos entre el largo y ancho del pétalo. Y por último, al final del código se muestra el resultado de todos los datos obtenidos de las 4 categorías del mismo clúster iris.